Así les queda subir a Teams. Y nada, bueno, les quería preguntar cómo están con respecto al examen que se viene, qué dudas tienen. Cuéntenme. Mi idea hoy era hacer con ustedes la ficha 11 para ir mirando todo, respuesta de parcial, examen, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuéntenme cómo la llevan, si hay alguna duda. Hay un poco de delay, pero aquí estamos. Estuve haciendo una corrección de un informe que quedó en la anteúltima clase, para que todos y todas la puedan ver. Es para que puedan ver cómo se construye un informe y qué mejor que visto de algún compañero. Bueno, en este caso es una compañera que lo subió muy amablemente y así fue corregido por algunas sencilleces de conectores o de algunas comas donde deberían ir, o la famosa referencia bibliográfica que a veces cuesta que le salga, pero no pasa nada. En reglas generales, muy bien el informe, así que mírenlo, está en el foro de anteúltima clase, y es sobre el texto de Pascual Serrano, ¿sí? Que el periodismo necesita corazón. Bueno, está muy bueno. Mírenlo porque les va a ser de utilidad. Bueno, estoy a la espera de que alguien me plantee si tiene alguna duda, si quiere que aclaremos algo, y si pudieron llegar a hacer todas las fichas. Y si hay alguien hablando, por ejemplo, yo veo que Jonathan hace un sonido, pero no sé si es que está queriendo hablar y no le anda bien el micrófono, porque yo no lo llevo a escuchar. Ahí se silenció. Bueno, entonces se ve que se le hacía un ruido. Pero bueno, esto es parte del feedback que debemos tener en la videoconferencia, vernos, a conversar, plantear dudas. Así que aquí estoy a la espera de una respuesta de parte de ustedes. ¿Ninguna duda al respecto? ¿Nos juntamos para hacer que hacemos una videoconferencia? ¿Nada? ¿No hay nada para preguntar? ¿Última clase? Jonathan, ¿qué quiso decir? Profesora, ¿me escucha? Ay, sí, sobre los Sí. géneros y discursos, dice Jonathan. Ahora sí te escucho. Contame, ¿cómo te Sí, no, llamás? Yamila, yo tenía en la compu, pero estoy por el celu, porque no estoy en Buenos Aires. Llego para el parcial Bueno. seguramente. Pero se lo iba a Bueno, mandar, pero me reolvidé. no hay problema, pero Soy contá tu sincera. experiencia, cómo te fue cuando escribiste, qué dificultad tuviste por ahí, aunque no lo podamos ver, decinos si hubo alguna cuestión de... En lo particular, a mí lo que un poco se me dificultó fue el hecho de seguir las pautas, digamos, para poder armar el informe. Pero creo que dentro de todo estaría correcto. O Acordarme sea, las esto de... pautas y seguir cómo Los hacerlo, eso, ese es el pasos. tema, claro, los Ahora pasos. entiendo los pasos. Bueno, cada vez que tengas esa duda, con 2 minutitos que veas el video de YouTube que dice cómo hacer un informe de lectura descriptivo, ahí te vas a acordar. Por ejemplo, ya Claro, por sabés que eso. la Sí, referencia vi el enlace bibliográfica que va mandó primero. y perdón, Donde veo que se pueden, sí, hay un poquito de delay. Lo que yo puedo observar que hay como una mezcla de pasos es cuando tienen que presentar el texto fuente. Ustedes empiezan bien, ahora Jonathan, vemos el tema de los géneros y discursos. Es que
ponen la referencia, presentan al autor y de repente los pasos que siguen ahí se empiezan un poco a marear. Bueno, no tiene que haber un orden exacto, pero sí que no falten esos elementos, que son qué tipo de género es, y ahí le contesto a Jonathan que pregunta por el chat. Claro, por ejemplo, básicamente tener que decir el texto tal, por ejemplo, vamos a decir discurso y racismo, el tema de la violencia de género contra las mujeres, ¿es un artículo de opinión periodístico o es un artículo de opinión académico? Según el medio lo vamos a poder sacar. No dejen de decir el género y el ámbito. Simple, cortito, sin abrumarse, pero así puede arrancar el párrafo que viene después de presentar al autor o a la autora que les toque, ¿sí? Entonces siempre no olviden de poner el género. ¿Qué quiere decir el género? Es el tipo de discurso que estoy leyendo. Y yo tengo un paratexto alrededor del texto, ¿no? Una nota al pie que me dice, es una ponencia de un congreso. ¿Le voy a poner artículo de opinión? No, porque me está diciendo que es una ponencia para un congreso. El género cambió. Si bien puede ser académico, pero no es artículo de opinión. Entonces ahí es donde hay que prestar atención, ¿sí? Tampoco existe la nota de opinión, se llama artículo, así que no lo cambien. Se llama como es, artículo de opinión, ¿sí? Hay artículos de opinión periodísticos, hay artículos científicos de investigación, hay ponencias de congresos, hay... Lo que cambia por ahí a veces puede ser el medio, que es lo que tienen que prestar atención, si es un medio masivo de comunicación o es un medio académico. Pero después, siempre, pero siempre, siempre tienen que decir qué tipo de texto están leyendo. ¿Cómo? Así. El texto, ponen de nuevo el título si quieren, o dicen el presente texto, es un artículo de opinión, y ahí dicen periodístico o académico, ¿sí? Los géneros discursivos tienen que ver con eso, con poderle decir a quien me lea qué tipo de texto estoy leyendo. Es una ponencia, es un artículo de opinión, ¿sí? Exactamente eso es lo que no tienen que olvidarse. Como primer paso. Después poner el tema que trata. Por lo general, para poner el tema que trata, me fijo en el título. El título me ayuda mucho a decir qué tema va a tratar el texto. Entonces ahí vamos, el género, el ámbito, el tema. Y después decir el fin que se propone la persona cuando escribe ese texto. Si es persuadir, convencer o hacer tomar conciencia. Solo esos tres verbos se tienen que acordar. Persuadir o convencer son sinónimos, o a tomar conciencia o concientizar también es otro tema por el cual se opina y se trabaja algún tema del debate social, que es lo que ahora también Jonathan pregunta. Una vez que están esos elementos, que ya puse el género, el ámbito, la finalidad, el tema, no me tengo que olvidar de decir el contexto. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que poderle decir en qué momento se está escribiendo ese texto. En un contexto de un mundo globalizado, donde las redes sociales tienen, por ejemplo, gran influencia sobre la sociedad, o en un contexto en el que las nuevas tecnologías ayudan a que la sociedad esté informada, pero a veces por demás, y uno puede decir sobreinformada, o en un contexto donde el periodismo para dar la información utiliza mucho la espectacularización o el show de lo que significa construir una noticia. Entonces siempre poner en autos a quien me está leyendo de que yo le puedo decir el momento que se vive al instante en que se escribe el texto. Para su tranquilidad, hace tiempo ya que se vienen haciendo textos de ahora, de 2020 o 2021. No son lejanos, así que son todos contemporáneos y actuales, ¿sí? Entonces son temas de actualidad. Solo es que sí, la única vez que no se trabajó un tema de pandemia fue este último que se tomó y que yo se los compartí, que lo tienen en uno de los foros. Que se trabajaba el tema de lo que era el periodismo, ¿sí? Pero si no, miren bien siempre el año para poder determinar el contexto. Una vez que pusieron todos esos elementos, dice, bueno, puse el tema, sí, puse la finalidad, sí, puse qué tipo de texto es y a qué ámbito pertenece, sí, puse el contexto, sí, listo, me saqué de encima la presentación del texto fuente. Ahora sí viene la cuestión y la hipótesis, sí o sí tiene que venir ahí. ¿Qué frase me puede ayudar para enganchar eso? Es decir, en este contexto, el autor o la autora o los autores, porque les puede, como siempre les digo, tocar un texto con dos personas, se plantea como interrogante o como debate social o como
problemática o usar la palabra coestio. Ustedes elijan las que más cómodos se sienten, ¿sí? Entonces dicen, bueno, ¿qué se pregunta este autor? Si los medios comunican de forma correcta en tiempos de política, por ejemplo, como vimos el texto anterior. Si los medios utilizan adecuadamente las tecnologías para informar de manera correcta. No siempre son todas preguntas de opinión. No es una pregunta que tiene respuesta. Por ejemplo, ¿es 2 más 2, 4? No, porque eso no es una pregunta que genera un debate. Ya eso es un saber que es ley. Las preguntas que uno tiene que descubrir, que se hace el autor o la autora del texto que lean, es qué interrogante trae, qué plantea, ¿no? Esto del debate social, ¿por qué? Porque es un debate que se abre, porque es una pregunta. Yo, por ejemplo, les puedo decir, por ejemplo, bueno, las redes sociales, creo que este ejercicio lo hicimos, pero lo vuelvo a decir, ¿son inclusivas a la hora de desplegar cuestiones de género? Un tema, ¿no? Ustedes ahí me pueden decir sí, son inclusivas o no, depende del caso, ¿no? O cuestiones de lo físico, ¿no? La estética. Siempre va a haber una duda que plantee la persona que escribe su texto. Y esa es la pregunta que uno tiene que poner. Lo puedo hacer de dos maneras. Puedo decir el autor o la autora, no tal, se plantea como debate social o como interrogante, sí, y lo escribo todo donde hay un interrogante implícito. O hay quienes se sienten más seguros o seguras y dicen, bueno, plantea como interrogante, ponen 2 puntos y hacen la pregunta total. Los medios comunican correctamente la noticia en temas de política, pensando en el texto que vimos la semana anterior. Entonces siempre pueden hacer o A o B, pero que no falte el interrogante, el debate, ¿sí? Exacto, Jonathan. La cuestión es el debate social. Tenés muchos sinónimos para decirle. Problemática, cuestión, interrogante. Cualquiera de todas ellas, ¿sí? Es. Así que me dice, ok, gracias. Buenísimo, Jonathan. Que por lo menos me escribió por el chat. Muy bien. Bien. Así que después de la cuestión, si hay una pregunta, ¿qué tiene que venir después? Una respuesta. ¿Pero una respuesta que estamos todos de acuerdo? No. Es el punto de vista del autor. La hipótesis es lo que dice Jonathan. Es cierto. ¿Qué es la hipótesis? La respuesta. Y la respuesta o hipótesis o punto de vista también son sinónimos. ¿Por qué? Porque mi postura respecto a ese gran debate es una. Después puede venir Jonathan, o puede venir Yami, o puede venir quien fuere a decir su forma de pensar, su respuesta ante ese interrogante. Lo que pasa es que nosotros tenemos que prestar atención a cuál es la del autor cuando leo el texto. Entonces tengo que descubrir cómo responde esa pregunta, ¿sí? ¿Qué afirmación hace? La escribo. Ante este interrogante, el autor presenta como hipótesis, o la autora, porque también si es autora no le cambiaré el género, que suele pasar, es uno de los errores más grandes que se cometen en la escritura. Están tan acostumbrados a poner autor que se olvidan que era autora, por ejemplo. Pasó mucho cuando se tomó el texto de Vega Montiel, que se llamaba Aimé, y también generó confusión el nombre, que muchos no sabían si era femenino o masculino. Esas cosas pasan. No hay que tener vergüenza, se levanta la mano, profe, tal nombre, ¿es femenino? Por ahí, cuando tienen la presentación del autor, dice, la autora tal, listo, no la puedo pifiar. Es, ¿sí? Pero bueno, a veces en el fragor de escribir porque están apurados se olvidan, y bueno, traten de mantenerlo en género, ¿sí? A ese interrogante, fulano o fulana contesta que los medios no lo hacen correctamente porque no puedo tener una hipótesis que diga sí o no. No sirve, no está bien planteado. Tiene que ser una construcción, ¿sí?, de una afirmación. Por ejemplo, ¿a vos te gusta ir al cine? Estoy hablando de algo fácil, ¿eh? O bueno, a todo el mundo le gusta ir al cine y uno dice, bueno, a mí me gusta ir al cine, pero solo ver películas tales. O a mí me gusta ir al cine porque me parece que es buenísimo la idea de poder ir a la sala de cine y tener este encuentro con la gran pantalla. Y puede haber alguien que dice, no, a mí no me gusta ir al cine porque me parece que es un gasto y prefiero quedarme en casa mirando las pelis en la computadora. Entonces son distintas hipótesis, distintos puntos de vista con una respuesta concreta. Nunca puede ser por sí o por no. ¿Por qué? Porque no carece de fundamento el sí o el no.
Porque sí, chao y me voy corriendo. No, tiene que tener una respuesta concreta. O sea que cuando construyan la hipótesis, tiene que ser una respuesta concreta, que diga un porqué. El autor dice que no, sostiene que no, o manifiesta que esto no es así, porque, y tienen que encontrar el porqué. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Y después una frase que engancha, cuando termino, la cuestión y la hipótesis por lo general va en un mismo párrafo. Punto y aparte pongo, para defender su punto de vista o su hipótesis, fulano o fulana comienza a demostrar una serie de argumentos. Y ahí empiezas a contar de manera resumida qué va diciendo. Cita a alguien, da un ejemplo, lo vas contando, describiendo. En primer lugar, afirma que la ley tal es esta, porque ahí define una ley, por ejemplo, por decir. O en primera instancia, el autor quiere desentrañar la confusión que hay entre discurso y racismo, pienso en el texto de Bandit. Luego sostiene que las élites son los grupos más poderosos que digitan todas las decisiones sociales. Y para ello descubre que existen un montón de actividades como entrada y salida del país, entrevistas de trabajo, donde se reproducen todo el tiempo la idea de la élite que es discriminatoria. Discrimina a cualquier ser humano, ¿no? Entonces, por último, construye la idea de que en cuanto a libros de textos escolares, justo cuando el ciudadano se encuentra en periodo de formación, todavía se escriben textos de la historia que tienen una mirada eurocentrista. Y eso es otra manera de discriminar, porque la historia debería ser contada desde el lugar donde uno pertenece. Como conclusión, el autor, como conclusión no, respecto a estos argumentos, fulano o fulana tiene una ideología a favor de o en contra de, como les parezca a ustedes mejor, a veces les gusta más poner el en contra de que está, les sale más fácil, y este texto se lo puede relacionar con alguno que hayan leído, porque seguro el día del examen les va a tocar un texto que les suene o le parezca a alguno que hayan leído. Termina ahí y sigue la conclusión. Como conclusión, ¿sí? El texto de fulano, revisa algunas ideas acerca del accionar de los medios o del periodismo en tiempos de actualidad, en tiempos de tecnología, ¿no? Y ahí uno concluye de manera simple todo lo que se quiso decir en el texto fuente. Y esos serían todos los pasos. Y ya sé, ella a mí me debe decir, el profe lo hizo re fácil, pero yo cuando me pongo a escribir, me pongo así, no me sale. Bueno, con paz y tranquilidad hay que seguir practicando. Tienen poquito tiempo, tienen hasta el, no sé si están convocados al lunes o martes. ¿Cuándo están convocados? En mi caso, el martes. Bárbaro, yo voy a tomar el martes a la noche. ¿Están convocados a la noche? A las 6 me tocó. ¡A mí también! Mirá si me toca tu aula. Bueno, si me toca, voy a tener puesto el barbijo, vos me vas a reconocer porque yo no le he visto la cara a nadie desde que nos encontramos aquí. Entonces, alguno de ustedes va a decir, profe, yo era alumno suyo. Por ahí, puede suceder. Igual es una alta probabilidad, no es muy fácil, pero puede suceder. A las 6 de la tarde ya bueno, mirá si nos cruzamos. Seguramente. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿qué les parece? Los invito a que compartan mi pantalla y vamos a hacer la ficha 11 porque ese texto de Fernández Vicente tiene para trabajarlo todo, tiene para trabajar las huellas de enunciación, donde hay muchos deícticos, modalizadores, subjetivemas, donde es un texto que está escrito en un medio de comunicación masivo como es Rebelión, y porque además, después cuando haces las actividades, tiene un mix entre lo que es el construir el informe y cómo contestar alguna pregunta, ¿sí? Así que lo vamos a hacer, salvo que alguien tenga alguna pregunta. Me dicen. Si no, vamos derechito a compartir en mi escritorio también. Y vamos a ir a contenidos. Ven que acá les voy a mostrar, cuando aparezca, está la corrección que le hice a Coti, del texto de Pascual Serrano, que se llama El periodismo necesita corazón. Cuando lo quieran ver, acá está la corrección. Hizo un buen trabajo.
Muchas gracias, profesora. Ay, qué divina, bueno. Ella en un momento de inspiración lo subió un día a las 11 de la noche, que va a ser, pero yo se lo corregí hoy. Así que no hay problema. A ver. Contenidos. Vamos a ir a la ficha 11 y vemos si la podemos hacer juntos. Ya está. Vamos a descargarlo y ustedes me van a ir contestando. Yo ya me lo recontrasé de memoria el texto. Aquí está. En esta clase vamos a trabajar el modelo de examen número 1 del anexo 3, pero introducimos algunas modificaciones. El texto se llama Estupidez viral, las redes que atontan. ¿Alguien lo leyó? No, dice Jonathan. Bueno. A ver si yo en mis descargas lo tengo acá el cuadernillo y lo vemos. Vamos a abrirlo, se los leo. Es breve. Y es un texto muy, ¿cómo decirles? Es un texto que tiene mucha provocación de parte del escritor. Es un filósofo. Mira la página 138. Acá está. Estupidez viral, las redes que atontan. Se los leo un poquito. Vamos a extender así para que lo vean. Fue escrito en 2015. Miren la nota al pie que está acá abajo. Publicado en 2017, perdón. El 1 de abril de 2017 en un medio masivo de comunicación como es Rebelión. ¿Sí? Fernández Vicente, sí, es doctor por la Universidad de Murcia, ¿sí? Que esto queda en España. Recibe el premio extraordinario de doctorado. También es profesor visitante en diversas universidades de Francia e Italia, ¿sí? Como así también docente de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de lo que es el periodismo, ¿sí? Imparte cursos y seminarios sobre cine, literatura y música y publica sus artículos en distintos y variados medios de comunicación, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos decir si tuviéramos un texto de 2017? Bueno, es contemporáneo, es un texto que habla sobre las nuevas tecnologías, pero por ahí en 2017 ya estaban muy instaladas todo lo que es Instagram, Facebook ya recontra estaba instalado, ¿no? Como las formas de interconectarse socialmente. Obviamente, pre-pandemia no se sabía nada. Les voy a leer un poquito lo que dice el texto. Cuando uno empieza a buscar, vieron que alguna vez le pueden pedir una pregunta de huella de enunciación. Esta frase que está acá es una afirmación, es una huella, ¿sí?, de enunciación que se llama modalidad de enunciado. ¿Qué quiere decir? El modo o el tono que le da a lo que enuncia, a lo que dice. Y fíjate lo que dice. Dice, la historia de la humanidad es la confluencia de historias estúpidas. Fíjate vos que con esa afirmación ya nos introduce en su forma de pensar. Ya directamente, ¿no? El título. Estupidez viral, las redes que atontan, ya tiene una postura tomada el autor. Para él las redes atontan, ¿sí? Por eso nos generan estupidez de manera viral. Bueno, aquí hay una afirmación. Sigue. Y eso no es ser pesimista, sino un realista bien informado. A fin de cuentas, todos somos un poco estúpidos. ¿Qué hizo acá el autor cuando pone todos somos un poco estúpidos? ¿Qué está tratando de hacer el autor ahí con los que leemos? Buen día, profe. ¿Se escucha? Hola, se reescucha. ¿Quién habla? Ángel, Hola, ¿no se Ángel. está incluyendo al Sí, decir todos señora. somos Sí, estúpidos? señor. Sí, señora, dije cualquiera. Sí, señor. Es que estaba leyendo que Jonathan también puso se incluye. Claro que sí. Entonces, si tuviéramos que buscar un díptico de persona, ¿sí?, diríamos el somos. Nos incluyó. ¿Mm? Es más, si yo pongo acá hay toda una afirmación también, una modalidad de enunciado afirmativa. A fin de cuentas, somos todos un poco estúpidos. Menos mal que dice un poco, ¿no? Pero bueno, el texto es así. Yo mismo, acá tengo un díptico de personas,
para no hacernos sentir tan culpables, se incluye él también, dice, yo mismo por escribir unas líneas sobre la estupidez y tu lector por leerlas. Sin embargo, es cierto que para el observador atento de la estupidez, acá tengo un subjetivo más sustantivo, la estupidez, hay fenómenos regulares de disparate, disparate otro subjetivo más sustantivo, que se difunden con rapidez en nuestros días, deíctico de tiempo, nuestros días, ¿no? No hay un tiempo determinado, pero alude a la actualidad y fue escrito en 2017. La estupidez se vuelve viral y se contagia de forma instantánea. Es un logro de nuestra querida civilización digital. En ocasiones, la incapacidad para comprender y la presunción de sabiduría se convierten por utilizar uno de estos lenguajes que embrutecen en trending topic. Miren el deíctico acá verbal, ¿no? Que embrutecen las redes. En trending topic. Acá hay una nota al pie que aclara que es trending topic, pero creo que ustedes lo saben. Me estoy refiriendo, todo el tiempo es una alusión a él mismo, ¿no? Acá tenemos deícticos de persona, en el me estoy refiriendo, claro está, a la estupidez funcional, que es heredada de la televisión, y que toma la forma informe y caótica de lo que se llaman redes sociales. Siempre han existido, y nuestra sociedad ha sido en toda época una gran malla de vínculos y relaciones interconectadas. Pero existen algunas prácticas que hacen de la estupidez funcional un fenómeno contagioso. La más importante es la aceleración. Cuando se lee muy deprisa o muy despacio, no se entiende nada. Ahora se vive muy deprisa y ocurre que el pensamiento humano opera en tiempos lentos. Pero para actualizarse en esas redes que se instalan en nuestras vidas, nos sometemos a la tiranía del tiempo real, de la lectura transversal, panorámica, y de la escritura fugaz, impensada. No hay tecnología neutral, otra afirmación, ¿no? Para él. Las distracciones constantes del WhatsApp nos impiden centrar la atención en aquello que tengamos delante. Impiden también los momentos de soledad auténtica. Son máquinas de transmitir mensajes que producen olvido por saturación. Aniquilan, otro subjetivo de verbo, la posibilidad de pensamiento. Violentan las conversaciones que disminuyen en la misma medida en que pasamos nuestras vidas en las pantallitas. Hay que ser estúpido para pasar la mayor parte de la vida pendiente de una pantallita que, como el espejo mágico, nos halaga y encandila. El smartphone es lo contrario de lo que dice. Es una privación sensorial, un instrumento que debilita nuestro pensamiento y nuestra imaginación. Las redes se han convertido en la nueva religión, en el opio al que el individuo común acude para encontrar un entorno familiar. Repleto de lugares comunes, de clichés, de videos estúpidos y memes que ni siquiera son ridículos, porque lo ridículo puede conllevar parte de transgresión. Son superficiales en el peor de los sentidos, como simple repetición de lo mismo. La lectura de mensajes cortos que se encubren unos a otros y se funden con la escritura acelerada, difunden sin límites la ignorancia bajo la forma de ilusión ilustrada. Y aniquila la curiosidad. El prisionero de la red se cree poderoso cuando lo único que hace es someterse a la lógica destructiva de la conectividad permanente. Es curioso que las nuevas izquierdas también se sirvan de estos mundos virtuales de espectáculo lamentable para representar lo que tendría que ser una nueva política. También ellos desconectan de los tiempos lentos en favor de esta adoración de la velocidad que acaba con la inteligencia y con la política. A veces me pregunto por qué somos tan dóciles. Una situación social y económica tan lamentable tendría que producir un levantamiento popular inmediato, pero solo parece haber dos motivos que podrían desencadenarlo. La supresión del ocio improductivo, fútbol, televisión basura y las redes sociales. Sería un hecatombe, una revolución fría. Me despido como otro estúpido más, consciente de serlo, quizás un poco más, tras haber escrito las líneas precedentes. ¡Charachachán! ¡Qué texto!, ¿no? Y 2017 lo escribió. ¿Qué opinan? A ver, ¿alguien quiere decir algo? ¿Qué les pareció?
Vamos que se abre el debate. Es la última clase, juéguensela, digan lo que piensan. ¿Qué les pareció de Fernández Vicente este texto? Silencio en la sala. ¿Nada les parece? ¿No les provoca nada? ¿Tiene razón? ¿Me quedé sola? ¿Nadie me escucha? Tiene razón y a su vez no. Muy bien. ¿Por qué, Johnny? ¿Qué podrías decir? Tiene razón a la vez no. ¿Y Ángel? ¿No querés hablar, Ángel, que habías hablado? Yami, Coti, ¿estás por ahí? ¿Alguien que me hable? No somos tantos, vamos, anímense. Yo sé por qué Johnny dice que a la vez no. ¿Te parece que es exagerado lo que dice? Hola, profesora, ¿me escucha? Ay, sí, por fin, no estoy sola. Vamos, a ver. A ver, yo, en mi opinión personal, ¿no? Yo creo que sí tiene razón. Y ¿Por que qué? es verdad que las redes sociales eh, nos tienen eh, atrapados, por así decirlo. Porque es verdad, está bien que esto está escrito en el 2017, pero si vamos a la actualidad, yo creo que tiene razón, ya tendría que haber habido una especie de revolución o levantamiento contra la situación económica y social que se está viviendo. Y si no se hace es porque no se fomenta, pero si las redes sociales eh, se vería de otro punto de vista y no tan como a lo gracioso de la situación actual, esto yo hubiese pasado. Sinceramente, yo hubiese pasado otra vez un 2001. En el 2001 la gente se dejó, eh, leía solamente diarios, no estaba toda esta situación de Facebook, Instagram, que por ahí hacen que uno se distraiga de la situación actual que uno vive. Pero para mí tiene razón. Estamos, es como él dice, eh, estamos estúpidos por las redes sociales y eso no nos deja ver la realidad que estamos viviendo. Y por ahí los pocos que lo ven tampoco pueden hacer algo como para cambiar la situación, porque no se puede. Yo creo que tiene razón con el texto. Es verdad que las redes sociales nos tienen así. Bien, y ahora tomo, muchas gracias, y ahora tomo lo que dice Jonathan en el chat que dice, porque no es las redes, en realidad sería, no son las redes sociales, lo que hace idiota, ¿no? Cada vez, esto, ahora les cuento algo, sino cómo las personas la usan. Esta es la opinión de Jonathan y también es tan válida como la de la compañera. Una observación que les hago es que lo que sucedió cuando se tomó este examen es que era muy loco, y era difícil que salgan del estilo que usa Fernández Vicente, que es muy coloquial y encima dice estúpido, idiota, ¿no? Y yo, que estoy haciendo un informe de lectura, me pongo como alumno y la profe me dijo, es un trabajo académico, tengo que cortar con lo vulgar y tengo que hablar de él con otras palabras académicas, porque si no, no estoy cumpliendo la consigna. Entonces, ¿cómo se salva esto cuando me pasa que tengo una palabra tan contundente como estupidez o como idiotez, ¿no? O como tonto? Bueno, ¿qué podría hacer? ¿Cómo la podría salvar que parezca que no lo digo yo? ¿Qué le harían ustedes en la escritura? Le pondría comillas. Exacto, siempre, pero siempre, entre comillas, algo que ustedes quieren señalar que no es de ustedes esa voz, siempre. Lo anuncian primero, ¿sí? En palabras del autor, la estupidez, y si ya lo dijiste la primera vez, ya después cuando seguís hablando de estupidez, seguís entrecomillando porque yo que te voy a leer voy a darme cuenta que son palabras que tomás del texto, ¿no? Entonces, tanto Jonathan como la compañera dieron su punto de vista. Esto si nos pidieran que opinemos, ¿no? Pero el texto en sí mismo tiene una cuestión social, un debate. ¿Cuál es? ¿Cuál sería la cuestión de Fernández Vicente en este texto?
Con el título podría hacerse una pregunta. ¿Qué se pregunta de las redes, Fernández Vicente? A ver, ahí Johnny contestó. A ver. Claro, más que por qué no hay una revolución, en realidad lo que él dice, qué efecto producen las redes sociales en la actualidad, ¿no? Sería más conveniente esa pregunta. Y para él lo que hace es, ¿qué le hace al pensamiento social, al pensamiento de la persona humana, ¿no? ¿Qué le hace las redes sociales? Vieron que hay una parte Lo aniquila. Exacto, ¿qué cosa? Aniquila el pensamiento crítico. Ese. Por eso Jonathan dice, ojo, no nos comamos esto de decir las redes se estupidizan, porque va a depender cómo las usemos. Gracias a las redes hoy podemos tener estas clases, por ejemplo, si no existieran estas plataformas y estas tecnologías. Entonces está buenísimo que, por más que estemos no de acuerdo con él, podamos distinguir qué quiso decir con su texto. El efecto de las redes sociales el aliento crítico. Nos quita esa posibilidad, ¿sí? Excelente. Para poder ver si está bien esto que estamos haciendo, voy a volver a compartir la pantalla y nos vamos a la ficha. La ficha 11, si alguien la hizo, puede compartir su experiencia. Y ahora vamos a compartir. Y vamos a compartir la ficha 11 que está acá. Y vamos a entrar, cuando lo vean, ahí está. Vamos a ver el formulario de autoevaluación. Y vamos a ver qué podemos ir contestando, ¿sí? Puntos. Acá empieza. ¿Cuál es la opción más adecuada para escribir la referencia bibliográfica? Antonio Fernández Vicente 1/04/2017, estupidez diré en las redes que atontan en rebelión.org. O Fernández Vicente, A 2017, estupidez viral las redes que atontan en rebelión.org. O Fernández Vicente Antonio, 1 de abril de 2017, fuente rebelión.org, estupidez viral las redes que atontan. ¿Cuál sería la opción más adecuada? La segunda, profe. Uno dice la 3, él dice la segunda. Sí, es esta, sería esta. ¿Por qué? Porque en realidad, hay que decirles, ¿no? No es tan bien escrita ninguna de las tres exactas. ¿Por qué? Porque me faltó poner la fecha. El problema acá es que está al revés la fuente y que puse después el título. O sea que tendríamos que tratar, ¿no?, de ubicar entre esta, ¿sí?, y ponerle 1 de abril de 2017 y ya está. Esta sería la más adecuada, por decirlo. Y en realidad es recuperado de si está el sitio web. Pero hay que prestar atención a cuál. Acá te está diciendo cuál es la más adecuada, no quiere decir que es la correcta. No, esta tampoco está bien. Porque hay que poner el apellido primero y la inicial. Sí, la segunda, me quedaría con la segunda. Sí, sí. La segunda es la menos peor, digamos. La segunda. Bueno, ven, ahí arranca el informe de lectura. Sigue. ¿Cuál de las opciones define el tema? Vamos a ver. Las nuevas tecnologías en la comunicación en redes sociales, los efectos que utilizan de utilización masiva de las redes sociales o el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación en redes sociales.
La segunda. Los efectos de la utilización masiva de las redes sociales. ¿Están de acuerdo? ¿O esta? Uso de las nuevas tecnologías en la comunicación en redes sociales. Efectos de la utilización masiva de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Según lo que dice Jonathan, tendría que ver más el uso. Según lo que dice la compañera, los efectos. Sí, profesora. ¿Cuál? La tercera, porque Sí. causa un efecto de cansancio y distracción, tal modo que, como decía, anula un poco el pensamiento crítico o racional. Está bien, entonces es lo que causa el uso. Sí, Si es lo que causa el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación en redes sociales, también podría ser los efectos, sí. ¿no? Las consecuencias. Bueno, puede ser esta o puede ser esta. ¿Cuál opción utilizarías para describir el contexto que se escribe este artículo? Se trata de un contexto de uso masivo de las tecnologías digitales de la información y la comunicación y de la participación de millones de ciudadanos en diversas redes sociales. O se trata de un contexto neoliberal que promueve o monopoliza los medios y el discurso. ¿Se trata de un contexto favorable para la circulación de la información que no resulta relevante para los ciudadanos? No, claramente es esto. Se trata de un contexto de uso masivo de las tecnologías digitales de la información y la comunicación y de la participación de millones de ciudadanos en diversas redes sociales. Ese sería el contexto correcto. Ven que siempre va después del tema, ¿no? Viene el contexto y ahora pregunta cuál es el género y el ámbito, qué opción es la que mejor lo define. ¿Artículo de opinión periodístico o artículo de investigación académico? La primera. La Muy segunda. rápido, muy bien. No, es periodístico, Rebelión es un medio masivo. Ah, sí, tiene razón. Ahí está, oye, que a veces por el apuro, miren si se pudiera hacer el examen así choice, qué fácil sería, ¿no? Pero no, este es un taller de escritura. Después dice, ¿cuál es la opción precisa mejor la finalidad, ¿no? ¿Qué opción te dice mejor la finalidad que tiene el texto? Concientizar, promover la reflexión acerca de las tecnologías y la comunicación a través de las redes. Concientizar, promover la reflexión acerca del uso de las tecnologías y la comunicación a través de las redes. O concientizar, promover la reflexión acerca de las implicancias que conlleva la comunicación a través de las redes. Implicancia sería como consecuencias, ¿no? Para Jonathan es la 2. Concientizar, promover la reflexión acerca del uso. Él está con el uso y es así, es verdad. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. Ojo, que el que no la hizo, tome esto como ejemplo, lo hace y después te da el resultado cuando llenas el formulario, ¿eh? Yo no lo voy a hacer por razones obvias, que soy la profe, no me voy a dejar. Sigamos. ¿Cuál es la pregunta más pertinente para identificar la problemática social? Veamos. ¿Son beneficiosas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? O, ¿las redes sociales son perjudiciales o beneficiosas para la vida, el pensamiento, el desarrollo del conocimiento, etcétera? O, ¿los usos y prácticas con las nuevas tecnologías en las redes son beneficiosas para los ciudadanos? O, ¿qué efectos producen el uso y las prácticas con las nuevas tecnologías en las redes sociales? La 4. Jonathan sigue con el efecto que produce el uso. Para él la palabra clave es uso. ¿Están de acuerdo? Está muy bien. ¿Están de acuerdo? Parece que sí. Nadie dice lo contrario. Sigamos. ¿Cuál opción da mejor cuenta de la hipótesis?
Los usos y prácticas con las nuevas tecnologías ayudan a expandir el conocimiento y a desarrollar el pensamiento y la inteligencia. No, de cabeza no. La utilización de las redes sociales es nociva, embrutece y atonta. Voy a hacer. Las redes son nocivas para los ciudadanos. La última. Las nuevas tecnologías de la comunicación no son beneficiosas. La 4 dice Jonathan. Muy bien. ¿Sabes por qué está bien? Porque estas palabras son del autor y las dejamos para cuando escribimos y las entrecomillemos, pero esta es realmente que para él las nuevas tecnologías de la comunicación no son beneficiosas y habría que decir el por qué, ¿no? Porque falta completar eso, ¿no? Porque no ayudan a expandir, podríamos hacer un mix con esa, porque impiden expandir el conocimiento y desarrollar el pensamiento y la inteligencia. Podríamos poner un mix con algo que tomamos de acá, que dicen, ¿sí? Pero es verdad que no son beneficiosas para Fernández Vicente. Sigamos. ¿Cuáles argumentos utiliza el autor para justificar su hipótesis? Hay varios, y si dice cuáles es porque no es uno solo, son varios. Este es fácil, no va a ser complicado. Miren, el autor considera que cuando se lee deprisa no se comprende nada. El pensamiento actúa con lentitud, pero en las redes opera una dictadura del tiempo real, lo que produce una lectura poco profunda y una escritura rápida e improvisada. Yo lo marcaría, porque es tal cual lo que dice él. El estar pendiente de la gran cantidad de notificaciones y mensajes constantes que se reciben hace que no se pueda prestar atención a estos. Por esta razón, son rápidamente olvidados, saturan la memoria. Es verdad lo que dice acá también. El autor sostiene que los usos y prácticas con las nuevas tecnologías en las redes generan la posibilidad de interactuar, comunicarse interpersonalmente, el intercambio con otros aumenta exponencialmente. Esta no la elijo ni a palos, porque es todo lo contrario a lo que dice. 4. Otro argumento se relaciona con los rasgos de los mensajes y el modo en que se emiten. Los mensajes que se reciben a través de las redes, además de insustanciales y frívolos, son cortos. Se fusionan con otros, se confunden, dan la impresión de transmitir un conocimiento, pero en verdad propagan ignorancia, además de acabar con la imaginación y la curiosidad. Perfecto. Estaba. Y la 5 dice, el autor sostiene que las nuevas tecnologías que utilizan las personas en las redes les acercan los temas con problemas y los conflictos. No, esta ni va. O sea, es la 1, la 2 y la 4, Johnny. Pusiste la 5, pero es la 4. 1, 2 y 4. Si llegara a pasar esto en el examen, que a ustedes les dicen que elijan en una de las preguntas la opción correcta y les toca esta posibilidad, lo miran antes de hacer el informe, de cabeza ya tienen el resumen de los argumentos del autor. Si llegara a pasar eso el día del examen, no tienen más que copiarnos. ¿Puede suceder? Sí, claro, puede suceder que una de las preguntas diga que elegís la opción correcta y casi que tenés el resumen de los argumentos del autor. ¿Sí? Así que presten atención porque puede pasar el día del examen que les toque un ítem así en las preguntas y ya tienen el resumen hecho. Bueno, y acá ¿cuál es la expresión que refleja la postura ideológica del autor? A ver, veamos. El autor defiende valores, el derecho a la información y al conocimiento genuino, puede ser porque defiende eso, aunque esté criticando a las redes. El autor valora la comunicación intrapersonal que se genera en las redes sociales, y no, esa no. El autor aboga por una ciudadanía que enriquezca su pensamiento en el debate reflexivo con otros, puede ser. El autor considera que la ciudadanía debe comprometerse con los problemas sociales de su tiempo, esa no dice mucho. El autor está en contra de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ojo, esa tampoco, porque el autor no está en contra, sino que está advirtiéndonos el mal uso, el uso inadecuado. Si yo pongo esta respuesta está mal, porque si no, no comunicaría lo que comunica a través de una red como es rebelión.com.org, ¿no? O sea, ojo con eso, no sean tan contundentes. Por ahí podemos poner esta, ¿sí? O esta. Se deja dos posibilidades. Las otras no.
Y a ver, ¿qué conclusión? Mirá qué tramposa esta pregunta. Dice, ¿qué conclusión descartarías? No elegirías, la que descartarías, que dice así. En definitiva, el autor considera que las redes no son nada beneficiosas para que los ciudadanos, porque los estupidizan, re mal escrito encima, no favorecen la comunicación entre personas y no les permite razonar bien. Yo esa la descartaría porque está mal escrita. En conclusión, el autor cree que el uso de las redes sociales conduce a una lectura poco profunda, ya que la estupidez y abundancia de las notificaciones saturan la memoria, y sostiene que aunque los mensajes en apariencia transmiten conocimiento, en su mayoría son insustanciales y propagan la ignorancia. Todo esto, Antonio Fernández Vicente considera que las redes sociales son nocivas para los ciudadanos, los estupidizan. Y la última, esa podría ser una conclusión, pero te dice cuál descartaría. Yo hasta ahora descartaría la 1 porque está mal escrita. En conclusión, el autor considera que las redes sociales son nocivas para los ciudadanos, los estupidizan y procura concientizar acerca de las implicancias que conlleva la comunicación a través de las redes. Bueno, cayó de maduro que la que está mal escrita es la que descartaría. Las otras dos son posibles, una más extensa y una más breve, pero las otras dos conclusiones sirven. Quien se anima, si quiere practicar, puede hacer el informe de Fernández Vicente por cuenta propia y tener en cuenta esta clase, lo que fuimos marcando, volver a ver el video y decir, ah, bueno, no me equivoqué, lo escribo. Para eso sirve esta ficha, para poder identificar los elementos de un informe de lectura. ¿Qué les pareció? ¿Les sirvió? ¿Vino bien? Ahora lo que quiero hacer es la otra, responder a la siguiente actividad. A ver qué dice. A las afirmaciones que incluirías en el resumen y que reformules esta actividad. Bueno, esta nos ayuda mucho porque es algo personal, cada uno puede decir cuál de todos estos elementos utilizarías como resumen del texto leído, y reformular es poder volver a decir con otras palabras alguna porción del texto. Como esta que dice que no hay tecnología neutral, las distracciones constantes de WhatsApp nos impiden centrar la atención en aquello que tengamos delante, impiden también los momentos de soledad auténtica, son máquinas de transmitir mensajes que producen olvido por saturación. Si uno tuviera que explicarle a una otra persona qué quiso decir acá con sus palabras, ¿qué dirían? ¿Qué quiso decir ahí Fernández Vicente? ¿El WhatsApp qué nos hace? Uno a veces si no manda un WhatsApp o no mira el celu, tiene momentos de ocio de decir, ay, estoy mirando el techo, me agarro un libro, miro la tele. Pero sí o sí tengo que estar mirando el WhatsApp, ¿no? Porque hay una dependencia. Eso es lo que está tratando de decir el autor. Una dependencia involuntaria acerca de estar pendiente de la pantalla con el WhatsApp. Eso quiere decir, uno tendría que poder traducir, reformular, bien se dice, reformular la idea, explicarlo con tus palabras. ¿Puede haber una pregunta sin el examen? Sí. Por ahí, en vez de copiártela directo en el ítem, te dice, fíjate la frase que tenga señalada, subrayada o en negrita y explícala y reformulala. Y querrá decir que la expliques con tus palabras. ¿Sí? Esto no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos con la ficha. Ahora vamos a la anterior. A ver si hay otra actividad de pregunta. Completar, responder la siguiente actividad. Solucionar la actividad. Realizar las actividades siguientes. A ver qué dice acá. Que leas el texto que trabaja sobre el coronavirus.
Ah, es una práctica examen. Te dicen, el fragmento subrayado de varias estrategias discursivas, las tenés que identificar y explicar con qué objetivo la utiliza el autor o por qué razón el autor entrecomilló tal palabra. Esto se puede hacer aunque no leamos el texto. Mirá, te voy a mostrar cómo. Mirá que lo vamos a abrir como un documento Google, así se ve más grande y lo vemos. Por más que por ahí no conozcamos el texto, somos capaces de poder identificar, ¿sí? ¿Por qué? A ver, antes de que se abra el texto, díganme, ¿por qué alguien entrecomilla alguna palabra? ¿Por qué le ponemos comillas a algo? Por ejemplo, ¿por qué acá habrá puesto nomofobia entre comillas? ¿Qué hace una persona cuando pone comillas a una palabra? ¿Para qué lo hace? Lo vimos hace un ratito. ¿Para qué lo hace? ¿Para estar de acuerdo con esa palabra o para alejarse de lo que piensa? Esto está en el apartado que es polifonía enunciativa. Alguien le pone comillas a la palabra porque se quiere alejar de ese término. Porque así es como nos damos cuenta que se introduce otra voz u otro punto de vista del que yo vengo escribiendo, por ejemplo. Entonces, si le pongo comillas, me doy cuenta que esa persona se aleja de esa palabra porque le pone comillas. ¿Sí? Y con respecto a las estrategias, te dice, infodemia es un término acuñado por bla, 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 bla. Si me está dando lo que significa algo, ¿qué estrategia es? Una definición. Perfectísimo, muy bien. La primera es una definición. ¿Por qué la habrá usado el autor? Y porque a partir de definir lo que es infodemia, puede entenderse, ¿no? Como algo que se propaga como un virus, pero es que se propaga la información mal escrita, mal, sin chequear fuentes, ¿no? Por eso lo necesita escribir Baez este término. Y la otra cuando dice, por lo tanto, para obtener información a través de Internet y las redes sociales sin comprobar si es correcta o no, afecta negativamente la psicología, la vida cotidiana y el comportamiento de las personas. Añadió Unai. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta estrategia? ¿Puede ser una reformulación? Sí, muy bien. Excelente. Y la otra dice, la enfermedad del coronavirus es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona. El COVID se identificó por primera vez en un brote de Wuhan, China, en diciembre pasado y se ha extendido a cerca de 196 países y territorios. Tendría que ser como un dato estadístico, ¿no? Como una prueba es esto, ¿no? De cuándo se generó la enfermedad y a cuántos países. Puede ser una explicación también, una explicación, sí, pero la explicación sería más desarrollada, así que por ahí es un dato más estadístico, digamos, ¿no? Puede ser, puede ser. Bueno, esta es la manera que tienen de poder ir contestando las preguntas, ¿sí? Creo que después está el solucionario de esto, a ver. Descripciones, muy bien, es una descripción para Jonathan. Ahora realiza la actividad siguiente, importante, ¿verdad? No, no está el solucionario de esto. Bueno, esto
es toda la ficha 11, así es como uno opera, por eso hoy quería con esta trabajar toda la estructura del informe y un poquito las preguntas. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es, no hagan primero las preguntas, sino que mi consejo es, ¿sí? Que hagan primero el informe de lectura. ¿Por qué? Porque el informe de lectura lo que hace es que lo trabajes al texto, lo vayas mirando, lo señales, lo vayas comprendiendo y las respuestas a las preguntas o las cosas que te pidan contestar ya las vas a tener elaboradas en tu mente a la hora de contestarlas. Y además te va a llevar 10 minutos nada más. El informe te lleva más tiempo. Entonces, presta atención a eso, hace primero el informe y las preguntas las contestás después. Porque seguro, algo ya viste en el transcurso de la construcción del informe, que cuando vayas a contestar la pregunta, te va a salir rápido. ¿Mm? Así que ese es mi consejo. Y también mi consejo es que vayan tranquilos y tranquilas, que no vayan sin comer nada porque eso no sirve y se van a desmayar en el camino. Si les toca a la noche, vayan con una buena merienda, tomen agua, vayan al baño antes. Otro consejo, llévense 2 viromes porque la que escribía toda vez que la probaste seguro ese día no anda, así que llévate 2 viromes por las dudas. Se puede tachar, no hay problema. Si van a usar liquid paper, mucha atención porque a veces esperando que se seque se olvidan de escribir arriba de lo que se secó, así que por eso pueden tachar, no hay problema. Y bueno, como saben, tienen casi una hora, tienen 55 minutos y a veces se les regala 5 minutos de chapa según cómo van con el tiempo, ¿sí? Pero bueno, todas estas cuestiones lleguen temprano, traten de estar 5:30 en la facultad, porque esa media hora pasa volando hasta que encontrás el sector, te das cuenta dónde es, ¿sí? Esta vez creo que vamos a trabajar en aulas para tomar examen, no vamos a estar en los pasillos, ¿sí? ¿A usted ya le salió el aula? ¿A dónde les va a tocar? ¿No? Bueno. Sí, a mí me tocó el aula 111. 111, mira, bueno, está bueno. Vamos a estar cerca por ahí. A mí me tocó otra aula. Pero bueno, estén atentos a llegar un ratito antes, por esa razón. ¿Sí? Para que sea ese momento. A Jonathan le tocó la 112. Bueno, no hagan nada con lápiz que después tengan que pasar porque no sirve, pierden tiempo. No hagan un borrador en una hoja aparte y después lo pasan, no, porque pierden tiempo. El examen se escribe, la construcción se hace en la hoja, todo. Te contesta en la hoja, la das vuelta como yo se lo mostré otra vez y tenés todos los renglones para escribir el informe de lectura. Si es necesario, porque algunos tienen letras grandes, se agrega una hoja más, pero si no, no. Todo se escribe en esa hojita. ¿Sí? Profe, yo tengo mi cuñada que ella dio seminario, pero para educación física. Educación física. Y no le tomaron informes, le tomaron todas preguntas. ¿Puede pasar que nos toque un examen así? No, muy raro. Si yo tomé educación física y seminario. No, es igual que los textos que viste. Tenés el texto fuente y 2 preguntas. Y siempre tenés que hacer un informe de lectura y contestar 2 preguntas. Porque ella le sacó foto al examen que le tomaron. Y no le tomaron un informe de lectura, le tomaron preguntas y después le hicieron encontrar partes del informe de lectura en el texto que le dieron. Pero un informe de lectura que ellos tengan que hacer no les tomaron. No lo puedo creer porque yo corregí una parva de exámenes y todos tomamos lo mismo los profes y siempre al mismo modelo. Muy extraño que haya pasado eso. No, ustedes tienen que escribir, lamento la noticia, pero tienen que escribir un informe de lectura. Si no, ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿No? Claro, lo que yo le dije a ella, le digo, porque la profesora nos pasó, le digo, un modelo de examen, y le digo, ¿y si te pide hacer el informe de lectura? Y ella me dice, no, mira, y me mandó la foto, y ahí te ponía identificar la cuestión, identificar la ideología, todo eso, o sea, te tomaba para que identifiques, no para que hagas el informe. Y después te hacía preguntas. Qué raro, la verdad no. Digo, yo le voy a preguntar a mi profesora, le digo, porque el sábado clase, le digo,
y que bueno, y quiero saber. En esta Universidad de La Matanza siempre fue igual y no cambiamos nada. Siempre les pedimos que escriban el informe de lectura y que contesten 2 preguntitas. Siempre igual, no cambió nada. Bueno, entonces espero que me toque así como usted me dice. Sí, pero es que es así. ¿Para qué te vamos a dar tantos modelos de examen? ¿Para qué te vamos a hacer practicar si después es casi choice? No, este es un taller de escritura. Ustedes tienen que practicar la escritura. ¿Hace cuánto que tomé examen que se los pasé? Hace 2 semanas. Se los pasé y es así como se toma. Y hemos tomado educación física, justamente. Es muy raro. ¿Mm? Así que quédate tranquila que va a ser como te digo yo. ¿Eh? No dudes. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Increíblemente, esas son las 1:20, estamos de 11:30. Miren qué rápido pasó. Jonathan dice que no tiene ninguna pregunta más. Los aquí presentes, ¿alguna duda más? Además de la duda del examen. Bueno, entonces damos por finalizada la videoconferencia. Cualquier cosa que se les ocurra preguntar, escriben en el foro y yo les contesto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Practiquen, que queda poquito ya. Y gracias por este esfuerzo de estar todos los sábados a esta hora ahí pendientes. Ya falta menos, ya falta re poquito. Piensen en los compañeros que lo van a hacer en el verano, que casi es semipresencial. Imagínense, no, ustedes tuvieron dentro de todo la mejor parte. En el verano algo nos piden que vayamos a la facu, así que va a estar heavy el tema del calor. Pero bueno, no es asunto de ustedes. Ustedes van a ir este martes a rendir y les va a ir súper bien, ¿sí? Les deseo todo el éxito del mundo. Y una feliz Navidad y un comienzo de año mejor que este que pasó. Abrazo y beso virtual. Hasta luego. Chau, chau.